¿Sabías que el Decreto Supremo número 5613 abre el camino a la devastación de las reservas naturales de Pando y Beni? Esta norma firmada por este gobierno el 27 de abril de 2026 en las noticias te lo vendieron como un discurso bonito, que era para atender de emergencia a la marcha indígena del norte. Conociendo al gobierno actual y sabiendo que mantiene fuertes vínculos con el sector agrocruceño, podemos deducir que ya tenía listo este decreto, pues era su boleto de entrada a la Amazonía, para beneficiar al agroempresariado. Pero como es un tema ambiental muy delicado, sabía que no podía publicarlo de la nada, por el escándalo que provocaría. El momento perfecto llegó con las movilizaciones contra la Ley 1720. El gobierno aprovechó ese ruido para soltar este decreto disimulando que era para los sectores movilizados, cuando la verdadera intención es abrir la Amazonía al agronegocio masivo. Bajo ese engaño, la letra del artículo 2 dice muy bonito en el papel que esos tierras serán exclusivamente para las comunidades indígenas y campesinos de Beni y Pando. Pero seamos realistas. Obviamente el gobierno no iba a ayudar a las comunidades indígenas, y el artículo 6 lo demuestra con su asfixiante burocracia. Este artículo exige que toda solicitud esté avalada obligatoriamente por su organización vigente. Ahí está la trampa, pues obligan a un indígena real que vive en lo profundo del monte y no tiene recursos a viajar miles de kilómetros hacia las ciudades, solo para rogarle un sello de aprobación a una cúpula nacional alineada con el poder político. Si la comunidad de base no se arrodilla ante esa cúpula, el trámite se congela y quedan completamente bloqueados. Es mediante este amase burocrático que el gobierno fabrica organizaciones artificiales controladas desde arriba, verdaderos sindicatos de fachada que solo sirven para tramitar tierras a nombre del gran empresariado y el agrocruceño. Y te preguntarás, ¿y cómo identificamos a estos sindicatos de fachada? Pues la prueba la ves ahora mismo en pantalla. Mientras las bases marchaban firmes en la carretera contra la Ley 1720, los máximos dirigentes se sentaron a firmar pactos con el presidente Rodrigo Paz, ganándose el rechazo y desconocimiento de sus propias bases, quienes los consideran como traidores. Con esto que pasó podemos deducir que este es exactamente el tipo de dirigentes dóciles que el gobierno y los agroempresarios buscan para utilizarlos como su sindicato fachada. Una vez que estos sindicatos de fachada tienen el aval político, el gobierno necesita limpiarles el espacio en el mapa. Ahí entra el artículo 5, que le ordena a la ABT revisar todas las concesiones de madera y castaña tradicionales en un plazo exprés de solo 90 días. Con este trámite rápido, el Ejecutivo le pasa por encima a la Ley Forestal 1700 y pone en peligro al bosque vivo. Esto encendió las alarmas de los grandes madereros y bazaqueros de la región, quienes corrieron a impugnar el decreto ante el Tribunal Constitucional. Pero ojo, no salieron a defender la naturaleza, sino a cuidar sus propios bolsillos. Mientras empresarios y el gobierno se pelean por quién se queda con el negocio en las oficinas, dejan el camino libre para el verdadero crimen ambiental. Con los madereros arrinconados y el indígena real bloqueado, se ejecuta el verdadero plan. La letra chica del artículo 4, inciso B, le permite al INRA entregar títulos rápidos sobre tierras fiscales no disponibles. Pero, ¿qué significa realmente que una tierra sea no disponible? Significa que por ley, estas eran áreas protegidas, parques nacionales, reservas forestales y santuarios naturales intocables, que nos pertenecen a todos. Lo que hace este artículo es borrarles el escudo ecológico del mapa con un simple bolígrafo, convirtiendo la biodiversidad protegida en terrenos entregables y listos para el desmonte. Y seguro te preguntarás, ¿pero cómo hacen todo esto? Pues mediante comunidades fantasmas. Y para entender cómo funciona este truco, solo tenemos que mirar el pasado. El truco consiste en armar listas con nombres falsos de personas que jamás vivirán en la Amazonía, pero que sirven para llenar el papeleo del INRA. Y como estas listas ficticias no tienen un peso,
Los grandes agroindustriales financian en secreto todos los trámites, abogados y viáticos. Aquí es donde el círculo se cierra. Los empresarios ponen el dinero bajo la mesa y estos sindicatos de fachada usan las comunidades fantasmas como el disfraz perfecto para recibir los papeles express del gobierno, sirviendo como tramitadores legales para que los agroempresarios se adueñen de nuestras reservas naturales. Y para cerrar el círculo de la destrucción, el artículo 7 lo dice con nombre y apellido. Ordena dar prioridad absoluta a la dotación de tierras en Pando y Beni. Pero, ¿por qué justamente ahí? Pues porque el agronegocio ya arrasó con la mayor parte de los bosques vírgenes de Santa Cruz y se quedó sin espacio para seguir creciendo. Tras décadas de desmonte soyero y ganadería extensiva, ahora necesitan avanzar hacia el norte amazónico para continuar su expansión. Esto convierte al decreto en una amenaza directa para esta región, pues es la última frontera de reservas naturales y bosques vírgenes que quedan en el país, albergando santuarios invaluables como la Reserva Manuripi en Pando o la Estación Biológica del Beni, y muchas otras áreas protegidas que albergan dentro de ellas una extensa biodiversidad. Entre ellas se encuentra la fauna silvestre, quienes no saben de normas y corren el grave peligro de perder sus hábitats, y en el peor de los casos hasta ser exterminados solo por la ambición económica de unos cuantos. Y sí, seguro muchos dirán que en Benio Pando ya había desastres ambientales o incendios antes, y es verdad, porque la tala clandestina e industrializada de las colonias menonitas o la minería ilegal, entre otros factores, ya tenían a la Amazonía en terapia intensiva. Pero la gran diferencia y lo que viene ahora con el agronegocio es muchísimo peor, pues, en lugar de frenar a las colonias que queman el bosque o combatir la minería ilegal, usan este decreto para priorizar y regalarle papeles express a sindicatos aliados, quienes luego les arriendan legalmente esas áreas a estos mismos grandes soyeros, ganaderos y corporaciones extranjeras. Y para disimular este despojo ante los medios, el gobierno usó como escudo el artículo 3, clavando una lista larguísima de leyes ambientales solo para aparentar que todo era legal y que protegían la naturaleza. Pero es pura pantalla para ocultar el plan maestro original, que era amarrar todo esto con la Ley 1720 para privatizar y mercantilizar la tierra. Aunque la presión de las marchas obligó a abrogar esa ley de manera definitiva, la intención del gobierno de volver a sacarla bajo otra norma sigue totalmente viva. Y la clara prueba reciente de todo esto es como este 31 de julio de 2026 presentaron un nuevo proyecto de ley similar a la 1720. El negocio sigue marchando. Estos sindicatos fachada obtienen los papeles por decreto, van a la Amazonía y destruyen los bosques en la época seca. Al final, por los incendios, los medios nacionales, ante la opinión pública, solamente culparán al campesino de base, ocultando a los verdaderos culpables, ya que al terminar el fuego, estos sectores empresariales y colonias menonitas son los que terminarán beneficiándose con el control de la Amazonía arrasada. El gobierno está legalizando los títulos sobre las cenizas que ellos mismos provocan. El despojo total del norte ahora está firmado por decreto.